Antes de entrar, y quiero entrar a que entremos al tema del matrimonio desde la filosofía, y como tú has estado en los dos caminos, quiero hacerte esta pregunta porque es algo personal, que mucha gente puede que tenga esa misma pregunta. Puede verse como que la filosofía y la religión no se llevan. Se llevan la filosofía y la religión. Por eso existe una filosofía de la religión. Ok. La religión se debe O entender la filosofía y la Biblia se llevan. también. Uno de los grandes filósofos es Jesús. Ok. ¿Qué es la filosofía? Cuestionar la realidad. Pero entonces, ahí voy, cuestionar la realidad, pero es muy difícil. Jesús cuestionó Y que, todo que, su y que contexto. a Dios no se le cuestiona. Sí, hay que entender que hay un momento determinado en la vida donde yo no lo cuestiono Ok. directamente, pero sí me hago una especie de pensamiento crítico en torno a sus creencias, en torno a lo que creo sobre él. No es directamente, es un poquito tedioso, parece una paradoja. No es que cuestiono al ser supremo, porque realmente a él no se puede cuestionar, pero sí cuestiono lo que yo me he formulado con relación a él. Ok. Recuérdate que Dios está lejos de la formulación que nosotros tenemos de él. El lenguaje con que nosotros comunicamos a Dios es un lenguaje totalmente, a veces está inapropiado para llamarlo, señalarlo a Él, pero tenemos que utilizarlo para darlo a conocer. Por ejemplo, Dios es omnipotente. Es un concepto de que Él puede ser todopoderoso, Ujú. pero realmente ese concepto humano aplicaría con lo que Él es. Exacto. No, porque si lo aplicamos dentro del punto humano, entonces si así lo aplico, no debiera existir el mal. Esas son de las preguntas que normalmente uno se hace. Claro, entonces el concepto de todopoderoso, omnisciente, omnisapiente, es un concepto humano para poder señalar lo que él posiblemente puede ser, Entonces, pero él va más allá de entonces, ahí. el problema no está en cuestionarlo. El problema está en la definición que nosotros como humanos le hemos dado a Dios. Adiós. Entonces, eso hace que algunas cosas no nos concuerden. Y No nos concuerden con lo preguntamos. que lees. Entonces, el cuestionamiento de la filosofía no viene directamente al ser supremo, sino que viene a lo que el ser humano interpreta como ser supremo. Y ahí menciona a un filósofo muy conocido del siglo XX, Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein. Aquí vamos con los nombres. Sí, Es otra cosa de la filosofía, que mira, ustedes los filósofos tienen que buscar la forma de que la gente se acostumbre a todos esos sí, nombres. Porque es difícil, empiezan a hablar que escribió fulano, que escribió aquel sí. filósofo, que escribió fulano. Entonces uno como que, Él espérate. escribe un libro muy interesante para el siglo XXI y se dice que uno de los grandes libros, que es el Tratado de Filosofía de Ludwig Wittgenstein, donde él trata de buscarle un nuevo sentido a la filosofía y lo que él planteó es dos cosas importantes: construir proposiciones con sentido y clarificar la realidad. Ok. Cuando habla de clarificar la realidad se refiere a que darle un sentido más óptimo a los conceptos. Es decir, el contenido de los conceptos vamos a apropiarlo más a un sentido práctico. Es decir, que se aprenda a definir el concepto que estoy utilizando. Y dio en el clavo porque muchas veces nosotros usamos un concepto, pero si te dicen, defínemelo teóricamente. No saben, por ejemplo, cuando la gente dice, yo te amo, Ujú. oh, es que excelente. Prácticamente nosotros sabemos y lo sentimos lo que es el amor, pero defínemelo. Es casi imposible. La parte teórica la gente lo ignora. Por ejemplo, yo trabajo. Bueno, yo soy un hombre trabajador. Uso el Correcto. concepto trabajar constantemente, pero defínelo. Entonces, Ludwig Wittgenstein nos Trabajar, lleva... coger lucha. Yo te lo defino. Coger lucha, punto. Ok. Vamos a darte esa definición. Pero lo que te quiero decir es clarificar Ujú. nuestro lenguaje y nuestro pensamiento. Es una de las tareas de la filosofía. Y eso fue uno de los planteamientos que hizo Wittgenstein. Entonces, cuando nosotros asumimos estos dos puntos, vamos a crear contenido con sentido más relacionado al ser supremo. No es cuestionarlo, sino clarificarlo para que el mundo lo comprenda mejor. Y ahí entra lo que se llama la filosofía de la religión, Ok. que busca estudiar las cosmogonías y las teogonías. ¿Qué son? Por Son favor. las costumbres Ok. culturales, religiosas en las que nosotros crecemos. Por ejemplo, Interesante. tú te levantas en la mañana y dices, gracias a Dios por este nuevo día. Eso es una teogonía. Es una manera de tú pronunciarte ante ese ser supremo que te lo han enseñado en la cultura. Ujú. Tú creciste quizá en una familia católica, cristiana, pero realmente ellos también asumen una teogonía y una cosmogonía que se pronuncia
dentro del contexto en el que tú has nacido. Bien.